El día de hoy te voy a explicar las 5 claves que me hicieron hacer mis primeros $1000 en tan solo 10 días. Sí, así como lo escuchaste, en tan solo 10 días. Y si no me conoces, me llamo Juan, tengo 18 años y tengo un negocio el cual me permite hacer más de $2000 al mes. Con eso, lo que te quiero decir en este video es básicamente eso, las 5 claves que me hicieron hacer $1000 en tan solo 10 días. Pero lo primero que quiero que tengas en cuenta es que para eso tuvieron que pasar casi 2 años en los que yo me tuve que preparar, no solamente a nivel de habilidades, no solamente a nivel de poder hacer ese dinero, no solamente en el poder manejar clientes, sino también en el mundo interno que he tenido que mejorar día a día, paso por paso. Y aunque ahorita en el punto en el que estoy no soy perfecto, me faltan muchísimas cosas por mejorar a nivel interno y a nivel externo, me siento en la capacidad de decirte desde mi punto de autoridad y desde el punto en el que estoy, cómo tú puedes hacer tus primeros ingresos por internet. Así que lo primero que quiero que tengas en cuenta es que detrás de esos $1000 nunca fue el hecho de cómo hacer esos $1000, sino de cómo yo ser la persona que podía hacer esos $1000. Y para eso fue que me estuve preparando casi 2 años, como te acabo de comentar. Primero, quiero que evalúes en qué punto estás, y eso justamente se lo comentaba a un amigo mío que me preguntó, y es que Dios nunca te va a dar un negocio a ti, nunca te va a poner una situación, una oportunidad en la que quieres estar, si no te ven listo y preparado para manejar esa situación, porque lo único que vas a hacer es destruirte. Hay muchas personas que, a pesar de tener vicios, que a pesar de estar en una mala situación, de tener depresión, de estar gordos incluso, pueden hacer negocios, pero al final puede que fracasen, que es lo más probable, o puede que al final no se terminen sintiendo bien, porque nunca va a ser el modelo de negocio, nunca va a ser lo que hagan, nunca va a ser la habilidad, sino realmente va a ser la persona que eres. Te prometo que cualquier forma posible por hacer dinero por internet funciona, pero solamente el negocio depende detrás de la persona que hay en el negocio. No, detrás del negocio, porque detrás del negocio está la persona que va a manejar todo eso, y la persona que va a manejar todo eso eres tú. Así que lo primero que tienes que hacer es prepararte mentalmente, con disciplina, yendo al gimnasio, dejando los vicios. No importa que a lo mejor aún fracases, como les comentaba, el proceso nunca va a ser continuo, el proceso nunca va a ser lineal, van a haber altas y bajas. Sí, como yo te comenté en mi historia, cuando yo ya ganaba dinero, incluso había situaciones en las que caía y volvía a vicios y volvía a cosas malas. Pero el caso es que te tienes que preparar y tienes que, de cierta manera, disciplinarte lo más posible, porque jamás va a ser un proceso sencillo. Siempre va a ser un proceso de caída, siempre va a ser un proceso de manejar presión, siempre va a ser un proceso de manejar estrés, especialmente esos primeros $1000, porque son los más difíciles desde mi experiencia, ¿no? Puede ser que para muchas personas hacer $1000 sea lo más sencillo. Así que punto número 1, y lo que más me ayudó, fue el hambre. Y para eso te voy a contar la historia de ese momento en el que hice los $1000. Cuando yo hice esos $1000, yo venía de una mala racha de haber ganado mis primeros 600 y haber caído y quedarme solo con un cliente. No sabía cómo hacer más dinero, no sabía qué iba a fluir, qué iba a venir después de ahí, porque tenía un solo cliente con el cual ganaba $200. Por razones de la vida quedé viviendo solo, estoy acá viviendo solo, acá donde estoy viviendo actualmente, así que ya necesitaba el dinero. Claramente mi familia me apoya y me apoyaba en ese momento, pero mi orgullo es más grande que eso, así que no podía resignarme a simplemente decir como, bueno, si no consigo clientes, pues simplemente pido cacao. Pero mi mentalidad no fue así, mi mentalidad fue la siguiente. En ese momento yo ganaba solamente $200, y en ese momento conocí a quien en ese momento fue mi mentor, quien literalmente me hizo cambiar la perspectiva de todo, y fue con quien hice mis primeros $1000. Cobraba 200 su mentoría, era lo único que ganaba. Así que decidí arriesgarlo todo. En el momento en el que me llegaron esos 200 a mi cuenta, se fueron con él. Literalmente, se demoraron más llegándome que yo en sacarlos para pasárselos a ese mentor. Una vez entré, lo que más me marcó en ese momento es que justo después de yo haber dado esos $200, mi madre me escribió pidiéndome 100,000 pesos prestados. Y ustedes no saben la cara de vergüenza que se me puso al yo decirle que no los tenía. Y eso fue lo primero que me hizo entrar en un estado de hambre donde, si no lo conseguía, directamente no había vuelta atrás. Así que así fue, empecé, seguía haciéndolo, busqué la manera, una y mil maneras. Ahí conocí lo que va a venir siendo la segunda clave. La primera, el hambre; la segunda, aprender a vender. Si tú tienes un negocio, si quieres montar un negocio, si ya estás en la situación que te ves posible, aprende a vender. No es para nada opcional, no es para nada de que
no, una opción de que es que yo no quiero aprender a vender, no soy bueno comunicando. Yo era bueno comunicando en el colegio, me iba muy bien con el tema de exponer el frente de muchas personas, pero el tema de persuasión, el tema de vender, el tema de yo ir a ofrecerme a otras personas lo tenía muy bajo. Y eso fue lo primero en lo que me puse a trabajar, en aprender a vender, en aprender a hacer llamadas de venta y en aprender a cerrar en esas llamadas de venta. Obviamente empecé cobrando una mierda, empecé cobrando $200, pero se fue empezando. No fui el mejor, pero simplemente empecé, porque al final lo que importa es empezar y luego mejorar. Vale, segundo tip, venta. Tercero, obviamente esto viene también de la mano de la venta, prospección. Tienes que dejar de tenerle miedo a la venta. Tienes que dejar de tenerle miedo a ofrecer. Cuando tú no eres nadie, y eso siempre se lo digo a las personas que trabajan conmigo más como coach, porque yo también tengo mis asesorías, es que les digo, bro, tú no eres nadie. Ni yo era nadie en ese momento, ni soy nadie referente aún. Así que, ¿qué nos queda? Simplemente ir a escribirle a las personas, a ofrecerle nuestro servicio de una manera correcta para que de cierta manera a ellos podamos venderle a esas personas, pero... y acá entra la última clave. Este video va a ser un poco corto. Aquí entra la última clave y fue la que me hizo literalmente hacer los $1000, aparte del hambre, que considero yo la más importante, por eso le dije de primeras. Y es que dejes de ver la venta como simplemente ir a quitarle el dinero a alguien, porque el miedo de vender de las personas es pensar como no, y si le pide el dinero a esa persona, y si realmente no le puedo dar buenos resultados, y si se llenan de excusas, pero al final es porque no ven la venta de una buena manera, es porque le tienen miedo a ofrecer, saber que detrás de ir a vender, ir a que la persona te pague a ti, hay un miedo de saber que no le vas a trabajar bien, que no vas a hacer las cosas desde corazón y desde ayudar a esa persona. Así que debes de dejar de ver la venta como simplemente ir a quitarle el dinero y empezar a verla como una ayuda. Ok, cuando entres a la llamada también, entra con convencimiento de que tienes la cura del cáncer en tus manos y esa persona con la que estás charlando tiene el cáncer. ¿Cómo actuarías y cómo hablarías en esa llamada si supieras que esa persona probablemente se va a morir de cáncer? Tú lo puedes ayudar y no se cierra esa llamada. ¿Cómo estarías tú? Obviamente hay conceptos mucho más técnicos de venta que en posibles videos futuros pueda explicar más a fondo. Pero por ahora es eso. Y quiero volver a la primera porque es la más importante, el hambre. Les vuelvo a repetir la historia de ese momento. Vuélvanse a esa parte del video. Lo único que me hizo a mí hacer $1000 en 10 putos días fue el hambre que yo tenía. ¿Cómo se genera ese hambre? Con rabia controlada, con rabia direccionada. En el momento en el que mi madre me pidió esos 100,000 pesos prestados y yo no los tenía en mi cuenta para enviárselos, me dio una rabia, la hijueputa, que lo único que pude ponerme a hacer fue sentarme a conseguir clientes. Me acuerdo que invertí esos 200 y en 2 días recuperé los 200. Y fue un fin de semana, yo los invertí el viernes y el domingo ya estaba cerrando una venta por $200 con mi servicio de edición, que en ese momento daba servicio de edición a tope. Pero fue solamente el hambre, fue solamente la mentalidad de saber que si no lo hacía simplemente, obviamente podía acudir a tener ayuda, pero yo me puse en la situación de que no lo iba a hacer. Porque con 17 años tú no estás en la situación de ponerte a pedirle cacao a tus papás. O sea, si tú haces eso, literalmente créeme que es muy vergonzoso. O sea, créeme que es lo peor que puedes hacer como hombre. El hecho de ir a pedirle cosas a tus papás. Claro, está bien apoyarse de ellos, a lo mejor sí te pueden ayudar en algo, te pueden echar una mano, pero siempre no lo veas como la manera de necesidad, sino que realmente si ellos te pueden ayudar, agradécelo y mira la manera en la cual se lo puede retribuir en algún futuro. No simplemente le pidas, hey pa, necesito 100,000 pesos para irme de fiesta, bro, eres un maricón de mierda. Con todo respeto, yo nunca fui tanto de fiestas. Pero cuando fumaba marihuana, en mi vida le pedí plata a mi mamá. En mi vida. La plata que yo me fumaba en vicio, me la sacaba de otros lados, de donde fuera. Pero nunca le pedía a mi mamá y menos para hacer esas maricadas. Así que si estás en ese momento de vicios, etcétera, comenta acá lo que sea, cualquier comentario y te voy a leer, voy a escribirte por Instagram y vamos a ver tu caso más a fondo. Si quieres también empezar ya a construir un negocio, si ya te sientes listo para hacerlo, también comenta lo que sea y te voy a ayudar. Nos vemos.